tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista, edición que corresponde al día miércoles 22 de enero del año 2020. Sí, estamos todos preocupados por la realidad en nuestro país, sobre todo lo que tiene que ver con el dengue. Y estas temperaturas, este clima que es propicio, caldo de cultivo para esta enfermedad. Hablamos de esta combinación de jornadas de lluvia y luego nuevamente sale el sol, mucho calor. Son elementos que sirven para que el mosquito se críe o se procree. Es la situación que se da en nuestro país y nos genera preocupación. En ese sentido, hoy hemos invitado al ingeniero Ovidio Espínola, ingeniero químico, nos va a acompañar en esta edición. Vamos a hablar de esto que nos preocupa. Neumáticos, una incubadora del mosquito, pero también todo lo relacionado y el ambiente que muchas veces se genera y que es propicio para la cría o la procreación del dengue, del Aedes aegypti en este caso. Ingeniero, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por venir a compartir con nosotros, ingeniero. Ingeniero, sos técnico del MADES, ¿no? Sí, soy técnico, especialista en evaluación de impacto ambiental. Soy funcionario de carrera, hace 20 años que trabajo. 20 años. Y en evaluar proyectos de saneamiento, de gestión de residuos, aguas residuales y también efluentes industriales, ¿no? Todo lo que se refiere a evaluación de impacto ambiental. He participado en varios procesos de elaboración de normativas, ¿verdad? Tanto de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, así también normativas específicas de gestión de residuos como el tema de neumáticos y otras normativas que actualmente estamos trabajando. Qué preocupante, sobre todo porque los residuos domiciliarios siguen siendo arrojados en patios baldíos y entre estos residuos domiciliarios siempre aparecen los neumáticos, ingeniero. Bueno, ¿qué hacen otros países, por ejemplo? Vamos a entrar en contexto de la problemática general que plantea los residuos en Paraguay. Sí. Nosotros en Paraguay, cada ciudadano, en base a estudios que se hicieron de determinaciones de generación per cápita, generamos 1 kilogramo de residuos sólidos urbanos en promedio por día, ¿no? Eso multiplicado por la cantidad de habitantes que tenemos, estimativamente tenemos un potencial de generación por día de 7.000 toneladas de residuos sólidos urbanos por día, ¿no? Fundamentalmente en el área metropolitana, considerando 23 municipios aledaños y cercanos a Asunción, se generan aproximadamente 3.000 toneladas de basura, ¿no? El promedio de generación en el área metropolitana es 1.475 kilogramos por persona. Entonces, para saber la envergadura de la problemática tenemos que saber qué cantidad de residuos generamos, de los cuales, ¿cómo lo gestionamos? El índice de recolección y de disposición final, ¿verdad?, en el área metropolitana es del 50%. De 3.000 toneladas de basura que estamos recolectando, lo disponemos apenas 1.500, ¿no? Y 1.500 lo estamos botando, ¿no? Ahora, de 100 kilogramos de basura, ¿verdad?, 30 kilogramos son materiales valorizables y reciclables, ¿verdad? Y justamente esos materiales son, por las propiedades y por la forma que tienen, que pueden acumular agua, ¿verdad? Y son los focos de proliferación del vector, ¿verdad? Y entre ellos están los neumáticos. Los neumáticos. Sí. O sea que más o menos estamos botando 1.000 toneladas de basura, ¿verdad? 1.000 toneladas de basura que podíamos haber reciclado, ¿verdad? Y lo botamos en cualquier parte. Dos son los problemas principales. Uno, porque de 3.000 decías, la mitad recibe un tratamiento. Se recolecta y se dispone en 2 sitios de disposición final, claro, que están habilitados. Uno en el Chaco y otro acá en Asunción. ¿Y la otra mitad? Y la otra lo botamos en cualquier parte. Baldíos, Asunción tiene 6.000 baldíos, Roque Alonso tiene 2.000 baldíos. Raudales. Que van la ladera de las calles. ¿Verdad? Lo botamos en cualquier parte. Y cauces hídricos superficiales. Nosotros en el MADES estamos trabajando en la medida de nuestros recursos que disponemos, estamos trabajando de manera sostenida para concienciarle a la gente. Hace cuestión de 2 años empezamos con una campaña de, por lo menos, empezar a limpiar los arroyos, ¿verdad?
iniciativa del MAES o iniciativa de otros vecinos que nosotros acompañamos, se hizo campaña de limpieza de la mayoría de los arroyos del área metropolitana, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Eso no es la solución, ¿verdad? La cuestión es no ensuciar. Claro, porque no tiene sentido que uno limpie y después la primera lluvia viene y después de nuevo trae la misma cantidad de basura volvemos a encontrar. Entonces, el problema viene desde la generación de la basura. Y en ese sentido, nosotros tenemos una ley del año 2009 de gestión integral de residuos sólidos urbanos. O sea que el paradigma de la gestión, para que esto sea sostenible, tenemos que abordarlo desde el momento de que se genera la basura, tenemos que manejarlo, de tal manera que esto sea sostenible. Es más, tenemos que trabajar también en nuestro hábito de consumo. De repente, adoptar hábitos de consumo que implica que una vez que uno utiliza un producto, ¿verdad?, dado, genere la menor cantidad de residuos. También esos hábitos tenemos que trabajar. De hecho, el tema de plástico, por ejemplo, uno se va en el supermercado, ¿verdad?, y en vez de traer la verdura, en una bolsita lo traemos en 5 o 10 bolsitas, ¿no? Y necesariamente generamos una cantidad de basura. Y el problema es cuanto más cantidad de basura se genera y cuanto más, digamos, la diversidad o variedad de basura hay, el problema de la gestión es muy costoso y es insostenible. No se puede manejar de esa manera. Entonces, hay que trabajar primero en la minimización de la cantidad de residuos que se genera. Y una vez que se genera la cantidad ya minimizada, manejarlo de una manera tal, segregarlo y separarlo para facilitar la valorización del reciclaje. O sea, por ahí pasa la solución del problema. A ver, y todo ese proceso, al no llevar a cabo ese proceso de depósito, se genera un problema porque uno ve en los lechos, hace poco cuando veíamos la bajante de los ríos. Sí, es deplorable. Deplorable la situación. Sí, o sea que, como no tenemos conciencia de limpieza, o probablemente la gente tiene esos malos hábitos de arrojar la basura los días que llueve, sí, depositarlo en un patio baldío. Ese es una de las patas del problema que tenemos ahora con el Aedes aegypti, ingeniero. Es un problema cultural, de educación y de concienciación, ¿verdad? Y de repente a lo mejor sabemos el problema, pero no somos conscientes, ¿verdad?, de nuestra responsabilidad, que nosotros formamos parte del problema y tenemos nuestra cuota de responsabilidad de hacer algo para solucionar el problema. Este problema no va a solucionar ni el gobierno central ni el municipio, la ciudadanía toda con todas las autoridades, ¿verdad?, porque es complejo. Cada uno tiene que cumplir con su parte. La ley de residuos sólidos urbanos establece que es obligación del generador de residuos de separar la basura. Y hasta ahora eso no se cumple. Y a través de los municipios es el que tiene que segregar ya. Tiene que separar. ¿Para qué eso es? Para propiciar la recolección selectiva de en la fuente de generación, sin necesidad de llevar más a los vertederos los materiales que son valorizables. Entonces, con eso se reduce el costo de recolección para el municipio. Solamente la basura que no es valorizable y que no tiene, digamos, una demanda de mercado como para utilizarse como materia prima, eso se tiene que disponer en el vertedero, ¿verdad? Y más o menos un 30% de los residuos que generamos son reciclables, son valorizables. Y hoy en día apenas el 3% lo estamos recuperando. ¿Y por qué el 3% lo estamos recuperando? Porque no lo segregamos, uno, y por otro lo tiramos en cualquier parte. Y cuando lo tiramos en cualquier parte ya es difícil recolectar y también valorizarlo. Por ejemplo, con las cubiertas. Ahora, el tema de las cubiertas es algo particular. De hecho, CENEPA hizo estudios epidemiológicos, ¿verdad?, de año a año de campaña, y más o menos ellos estiman que en promedio el 70% de los focos de infestación larvaria son cubiertas. El problema de las cubiertas, por la forma que tiene, es que cuando le entra agua es difícil de sacarlo, por un lado. Por otro lado, digamos, la estructura conserva una alta temperatura por dentro, ¿verdad? Y el mosquito, es un hotel 5 estrellas para el mosquito, ¿no? Al mosquito le gusta el calor. Le gusta el calor ahí, ahí se reproduce, tiene su piscina, ahí tiene su huevo y ahí prolifera, Entonces, el tema de la cubierta, nosotros importamos, de acuerdo a estadística aduana, algo así como 4 millones de cubiertas al año, ¿verdad?
Eso es de cubiertas nuevas y también importamos cubiertas usadas porque hay un sector manufacturero que dice que no pueden utilizar nuestra cubierta como materia prima porque nosotros utilizamos hasta romper todos los laterales y eso no les sirve. Entonces ellos necesitan importar para recauchutar y venderlo las cubiertas en buenas condiciones y lo hacen de manera selectiva. Entonces hay una resolución del MADES. Primero salió en el 2011, sacamos una resolución donde prohibíamos la importación de las cubiertas para la venta directa, porque lo que venden de manera directa lo compran por lote, ¿no? ¿Verdad? Ven un contenedor sin elegir y de los cuales el 50% apenas se puede, digamos, recuperar y el resto no sirve para nada, ¿no? Y venden de manera directa y es más, una vez que uno compra esa cubierta en el estado de nuestras calles, en 2 o 3 meses eso se vuelve basura, ¿no? Entonces, y de ese lote que es 600.000 cubiertas que se importaba, con esa resolución bajamos a 300.000 que ahora se importa, ¿verdad? Y ahora estamos viendo la posibilidad de ya prohibir luego también la importación de los neumáticos para su remanufacturación. Pero tenemos que trabajar con el sector productivo, ¿verdad? Para ver de cómo, digamos, mejorar el tema de la recolección de las cubiertas que se desechan acá. Esa resolución, aparte, establece, ¿verdad?, la obligatoriedad de todos los importadores de cubiertas de tener un registro de tal manera a controlar las cantidades de cubiertas que están entrando y que para que ellos se hagan responsables por cada cubierta que importa, ellos tienen que, digamos, recolectar, acopiar la cubierta que se va a cambiar. Y el ciudadano que tiene la necesidad de cambiar esa cubierta tiene que, digamos, la obligación de dejarlo a ese comerciante. O sea que un intercambio. Esa resolución lo que, digamos, pretende es que los que comercializan cubiertas sean los gestores de las cubiertas en cuanto al acopio, ¿verdad?, el tratamiento y la disposición final. Ahora, el tratamiento y la disposición final, también esa resolución da una serie de alternativas de reutilización, reciclado, ¿verdad?, recuperación energética. Hay una serie de tecnologías, ¿verdad?, que indica que se puede adoptar como alternativa de gestión. En esa resolución está definida eso, ¿verdad? Entonces, ahora que queremos implementar eso, pero nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta bastante, ¿verdad? Justamente para concienciar a la gente. De repente, ahora mismo, por ejemplo, el MADES está haciendo una campaña, y no solamente que llegó anteriormente, de intervención, de chatarrería, de gomería, se le está aplicando multas, pero la multa tampoco es la solución, ¿verdad? La cuestión es trabajar en la concienciación, ¿verdad? Y que la gente sepa, bueno, cuál es el problema y cómo se tiene que solucionar el problema y qué tiene que aportar el ciudadano, ¿verdad?, de su parte para solucionar el problema. Por ahí pasa el tema. Claro. A ver, con el tema de las cubiertas, daba un dato demasiado importante. O sea, de cada 10 criaderos, 7 son cubiertas. 7 son cubiertas. Eso está, pero confirmadísimo. Es categórico. O sea, para que la gente también tenga ese elemento en cuenta y ir directo a la eliminación de las cubiertas. Sí. Cubiertas que están en desuso. Ahora, ¿qué podemos hacer hoy con las cubiertas? ¿Cuáles son las opciones que hoy en día tenemos? Sí. Las cantidades son enormes, ¿verdad? Esa resolución establece que las cubiertas que ya están en vía pública es responsabilidad de los municipios. O sea, ellos tienen que recolectar. Actualmente tenemos una empresa cementera que está en el Chaco, ¿verdad?, que ellos propusieron, ¿verdad?, utilizar las cubiertas como combustible alternativo en sus procesos en el horno de cemento, ¿verdad?, pero ellos compran solamente cubiertas trituradas. Ellos no trituran ni tampoco acopian las cubiertas. Hay dos empresas que sí tienen instalaciones para triturar cubiertas. Uno está en Mariano Roca Alonso y otro está en Capiatá, ¿verdad? Ellos acopian las cubiertas o las cubiertas se le llevan a ellos, ¿verdad? Y ellos trituran, ¿verdad?, y le vende a esta cementera. Esa es una de las opciones que tenemos, más o menos de un flujo significativo, digamos, de que se puede aprovechar la cubierta. A ver, ingeniero, ahí te interrumpo porque pero esa cubierta se le vende también a esta empresa. Sí, el problema es... porque creo que eso también es un atractivo para la gente, ¿verdad? Pero vamos a irnos por partes. Toda gestión tiene su costo y alguien tiene que pagar. Eso tenemos que entender. Sí.
Para triturar una cubierta, el costo por tonelada de trituración son $35 le cuesta a esa empresa. Y creo que esa empresa le paga 20 o 25 dólares más, ¿verdad? Por las cubiertas trituradas, ¿verdad? Entonces, alguien tiene que pagar eso. Alguien tiene que pagar. Sí, se entiende. Ese es el problema, ¿verdad? Y el tema de las cubiertas, un comparativo nomás. Disponer residuos sólidos urbano común en un relleno sanitario sale $25 la tonelada. Y fíjense, para aprovechar las cubiertas nomás tenían ya un costo de $35 la tonelada. Es totalmente diferente. O sea, los tipos de residuos tienen particularidades que de repente necesitan de tecnología e inversiones para el tratamiento. Entonces, dificulta la gestión, ¿verdad? O sea, esas son las barreras que tenemos que ir, digamos, subsanando. Claro, claro. A ver, el tema de las cubiertas, ¿qué más se puede hacer? Aparte de una especie de carbón, como eso lo utilizan, ¿verdad? Sí, esa es una de las opciones, las opciones que ahora tenemos. La otra opción es, pero esa es una demanda muy pequeña, hay empresas que hacen pisos para canchas sintéticas de deporte y utilizan también, pero en pequeñas cantidades las cubiertas. Ahora, otras opciones que tenemos que ir desarrollando, ¿verdad? Y como se hace en otros países. En otros países, por ley, ¿verdad? En las obras públicas, viales, ¿verdad? Se utilizan las cubiertas, ¿verdad? Como agregado, por ejemplo, en la mezcla asfáltica para hacer camino. Claro, es uno, ¿verdad? Claro. Eso tenemos que trabajar con el Ministerio de Obras Públicas para que eso se haga un estudio, ¿verdad? De en qué cantidades, ¿verdad? Técnicamente es viable y económicamente es viable y a partir de ahí hacerlo obligatorio. Eso sería una opción. La otra opción también, utilizar en hormigón, también se utiliza, ¿verdad? Como para obras viales también, ¿verdad? Esa es otra opción. Y después tenemos el tema de que se puede utilizar como infraestructura de vertedero, impermeabilización de vertedero, también se puede utilizar para hacer parques, jardines. ¿Y las cubiertas no se remanufacturan? ¿Y cómo le digo? Eso depende de tan mal queda. No, la remanufacturación, eso es lo que le está diciendo, en principio tiene su condicionante. Para que se remanufacture, los laterales de la cubierta no tienen que estar dañados. Si está dañado, ya no lo sirve. No hay caso. Ya no hay caso. Ya se desecha, ¿verdad? Cuando está la banda, está desgastada, eso sí se puede recachutar. Pero cuando los laterales tienen una avería, ya no se puede recachutar. Tiene su limitante. Se entiende, se entiende. Pero lo cierto y concreto es que los neumáticos son un dolor de cabeza. No, los neumáticos son un dolor de cabeza. Por la cantidad que generamos, por la forma que tiene, ¿verdad? Tenemos más o menos 2 millones de vehículos en el parque automotor. Sí. Y bueno, y después tenemos también cubiertas 4 millones del sector de transporte. Y ahí tenemos un problema, porque nosotros, las cubiertas acá es mucho más barato. Los vehículos de carga internacional, ya que venga de Chile, de Uruguay, de Argentina y de Brasil, vienen en los puntos fronterizos. Pedro Juan Caballero, Saltos de Guairá, Encarnación, Ciudad del Este, tenemos una montaña de cubiertas usadas que dejan, ¿verdad? Ese por un lado. Por otro lado importamos algo así como 60.000, creo que fin de año bajó a 50.000 vehículos usados que vienen de Iquique, que son 5 cubiertas que están cayendo. Sí. O sea que eso suman, ¿verdad? Que la corriente de residuos de cubierta es bastante significativa. 4 millones al mes o al año. Al año. Esa es la importación de cubiertas. Esa es la importación de cubiertas nuevas. Después están esa que decía la seminueva. Sí, la seminueva. Y eso eso ya una cantidad ya viene inservible. Y ya viene inservible. Eso logramos bajar de 600.000 a 300.000 en estos últimos años. Eso no se puede eliminar. Y eso ahora estamos viendo la posibilidad de prohibir, ¿no? Sí. Totalmente. Ver, ingeniero, otro aspecto que me parece importante. Señor, me imagino que usted estará preocupado también. Gomerías. Hay en muchos casos cada 100 metros, cada 200, en otros casos hay trayectos más largos. Pero ¿qué pasa con las gomerías? Apilan las cubiertas, amontonan las cubiertas y lo dejan ahí frente a la gomería. ¿Quién se encarga de controlar esto, ingeniero? Y como le digo,
ahora mismo los municipios son los responsables, ¿verdad? De esas cubiertas que ya fueron vendidas, ¿no? Pero de las nuevas, de lo que se está vendiendo ahora, son los responsables de lo que venden las cubiertas, ¿verdad? Claro. El que te vende 4 tiene que recibir los 4 los viejos. 4. Y ver las empresas que están habilitadas, Pero ¿verdad? Que son pocas. ese ingeniero. No. Con sinceridad le digo que no se está cumpliendo y tenemos que trabajar que eso se cumpla. Están las herramientas legales como para solucionar el problema. Porque ahí también es la conciencia del empresario o del vendedor, ¿verdad? Y del vendedor. Porque si ellos conocen la ley, ellos tienen que saber y exigirle, porque al final todos estamos siendo víctimas de esta situación. Todos somos víctimas. A cualquiera le puede tocar esto. Totalmente. O sea, esto no es selectivo. No. Incluso lo eligió el presidente de la República también. Y esto no es selectivo, ¿no? Sí, todos estamos. Y es una cuestión, es un problema que viene hace de 20 años ya. Sí. Hace 2 décadas que está viniendo. Y no logramos, ¿verdad? Controlarlo. A ver, y a ese punto quería llegar nuevamente, ingeniero, porque probablemente hay conclusiones muy interesantes que estamos sacando. Una de las patas de ese problema son los neumáticos. Pero culpa nuestra porque no lo estamos, no le estamos dando un destino adecuado. Al dejar de utilizar las cubiertas. Sí. Eso sería el problema. Ese es el problema. Y además que nosotros tenemos, no sé, culturalmente estamos apegados con las cosas viejas, ¿verdad? Metemos otra vez en el depósito la cubierta y le pedimos, lo voy a llevar nomás otra vez a mi casa, ¿verdad? Y llevamos ahí en nuestra casa y lo dejamos ahí. Si está en el depósito... Pensando que vamos a vender alguna vez. Si está en el depósito, no hay problema. Pero si tirás a la intemperie, ¿verdad? Y llueve y acumula agua, ahí empieza el problema. Y no solamente con las cubiertas sucede en eso. Tenemos chatarra, tenemos lata, trastos viejos. Tenemos un problema. O sea, somos cachivacheros. Abrazamos el pasado con esos objetos. Y no queremos desprendernos de eso, ¿verdad? Y precisamente esos objetos, esos residuos, son los focos potenciales de proliferación del delito. Sí. Hoy día creo que en ese aspecto hay que trabajar. Ahí vemos imágenes, por ejemplo, de cómo queda lo que nos decías. Es complicado. Sacar el agua cuesta mucho por la forma que tiene. Por la forma que tiene. Sacar el agua, transportarlo en vehículo, ocupa mucho espacio. En un relleno sanitario no se puede también eso disponer porque no se compacta el relleno, crean grietas, se juntan vectores, se junta agua en el relleno, entonces no se puede. Sí. Ahora, una de las opciones también que se pueden hacer, pero eso tiene su costo, es triturarlo y disponerlo en los rellenos sanitarios triturados, no así en forma entera. Una de las opciones. En algunos países adoptan esa estrategia, ¿verdad?, de trituración y no es que lo entierran, lo almacenan en el mono relleno. Acá los gancheros segregan eso, ¿verdad? Separan eso. No, lo que pasa no se utiliza. No entran luego. En algunos vertederos están. Llevan ahí y están ahí. Porque no. Primero es no pueden vender tampoco los gancheros eso. No. Nadie quiere comprar. Nadie quiere comprar. La única manera o sea, la demanda es para combustible alternativo de cemento, pero lo compran triturado. Sí. Hay que triturarlo y eso tiene su costo, ¿verdad? Y también en poca cantidad, estas empresas que fabrican piso sintético también lo compran. Muy poca cantidad. Ingeniero, y hay otra manera. Por ejemplo, lo primero que nos viene a la mente también cuando hablamos de residuos, de cubiertas, nos viene Cateura y la forma en que tratan los residuos. ¿Cómo se trata en otras partes del mundo? Hay una cuestión en el tema de residuos, ¿verdad? En el tema de residuos, como le dije, tiene sus aristas, ¿verdad? Sociales, económicas y financieras, ¿verdad? Y hay tecnología de por medio. Primero, el tema es que los municipios en sí son los responsables. Y para gestionar ellos necesitan de recursos. ¿De dónde vienen los recursos? ¿De dónde pueden venir los recursos? Todo lo que sea el desarrollo de un proyecto, de comprar un sitio, de diseñar el sitio, de ponerle la infraestructura y hacerlo operativo, puede, digamos, sacar fondos de royalties, ¿verdad? O de FONACIE, por una cuestión de salud. O sea, eso se puede financiar. Pero el costo operativo de la disposición final, que es $25 la tonelada, el municipio tiene que establecer esa tasa como mínimo, ¿verdad? Y prorratear
¿verdad? De acuerdo a la cantidad de residuos que cada ciudadano está llevando al sitio de disposición final y cobrarle al ciudadano. Claro. Pero ¿cuál es el problema? Primero, luego, la gran cantidad de los municipios tienen tasas, ¿verdad?, por debajo, ¿verdad?, de lo que tienen que cobrar. Segundo, de lo que está establecido, apenas el 30 o el 40% es el que paga. No entonces, paga toda la población. entonces el municipio no tiene recursos para hacer una gestión eficiente de recolección y tratamiento y disposición final. O sea, ese es el fondo del problema. O sea que $25, haciendo un cálculo por 6.000 guaraníes, ya sale los 250.000. Sí, pero ese es por tonelada. Ah, por tonelada. Por tonelada. Y ponerle que en una familia semanalmente son 5 personas, por día son 5 kilos de basura, ¿verdad? Son 5 kilos de basura. Y en Cateura se va más o menos 750 toneladas en promedio. Algunas veces... ¿O por año? Por mes. Por mes. ¿Verdad? Es mucho. Sí. Y eso tiene un costo de $25 por tonelada a la disposición final. Y o sea todo eso tiene que pagar el que generó la basura y que se dispuso ahí. Pero finalmente se le corre traslado de gasto a la población, pero no el porcentaje que corresponde. Y tampoco pagan todos. Y ese es otro problema. Y esas son cuestiones que hay que ir trabajando. Pero hay otras formas de tratamiento. Es decir, hay países que eliminan por completo. Hay una cuestión. Todo depende de la tecnología. Todo es posible. ¿Cómo que lo enterramos? Fíjese, esa es la opción más barata. Es la opción más barata. Nosotros no somos países que desarrollamos tecnología, no patentamos tecnología. Y si queremos traer tecnologías que utilizan en otros países, tenemos que pagar la patente y nos sale mucho más caro, ¿verdad? Y esa tecnología no es solamente comprar, ¿verdad? Hay que mantener, hay que operar, hay que manejar, ¿verdad? Y hay que reponer, ¿verdad? Y todo eso es costoso. Acá desfilaron, mira, día a día vienen empresarios que quieren implementar tecnología de otros países, pero son costosas. Porque por ejemplo, $100 millones te sale, por ejemplo, un sistema, una tecnología donde... Y una de las barreras es que una de las partes de abaratar los costos es aprovechando, ¿verdad?, la fracción orgánica y generando electricidad. Pero ¿cuál es el problema nuestro? Nosotros pagamos, ¿verdad?, el costo por megawatt, por dólares, es algo así como entre 50 hasta $60 el promedio. El que vende la ANDE. Sí. Sin embargo, generar energía, 1 megawatt, ¿verdad?, de la basura, sale el doble. Entonces, o sea que al final va a ser más costoso. Entonces es costoso. Que la energía que nosotros estamos adquiriendo. Y esa es una parte como para subsidiar el tema de esa tecnología. Después te dicen que van a fabricar fertilizantes. Y además que esas son tecnologías de escala, ¿verdad? Nosotros apenas estamos generando 2.000 toneladas de basura por día acá en el área metropolitana. Se justificaría ese tipo de tecnología, ¿verdad? Se entiende. Pero una de las barreras es el tema de la energía. Claro, se entiende. A continuación queremos compartir con el ingeniero y con ustedes también el último reporte de los casos actuales del dengue a nivel país a tener en cuenta. Compartimos este informe y a continuación seguimos hablando con el ingeniero Espínola. Las notificaciones por posibles casos de dengue suman unas 3.500 y se espera que este número se duplique en los próximos días. Los casos confirmados suman 1.800. En lo que va de este nuevo rebrote de dengue, hay 2 fallecidos. Otras 14 muertes aún están en estudio. Existen 4 serotipos virales del dengue. Actualmente el de mayor circulación es el dengue tipo 4. Cualquiera de estos serotipos puede producir las formas graves de la enfermedad, así como también causar la muerte. Si bien históricamente el serotipo 2 fue el que causó mayor estrago a nivel país y en la región, depende de la evolución de cada caso. Los signos de alarma pueden aparecer al cabo de unos días, con extravasación de plasma, acumulación de líquidos y shock por el descenso repentino de la presión arterial, dificultad respiratoria, hemorragias o falla orgánica. Lo que nosotros buscamos es siempre ver en qué momento son rebasados los planes de contingencia, ¿verdad? Eso es lo que podría hacernos considerar ello.
recordemos que los ámbitos prácticos donde una declaración de ese tipo ayudan fundamentalmente son en la contratación de recursos humanos con cierta discrecionalidad, que ya hemos hecho eso en el ámbito del plan de contingencia. Y por otro lado, la necesidad de reprogramar recursos para compra de insumos y medicamentos, que como les expliqué, estamos manteniendo en todo momento un stock equivalente a 3 meses del consumo habitual. El ministro de Salud confirmó que el propio presidente de la República tiene dengue del serotipo 4, por lo que deberá guardar reposo por 48 horas. El presidente está con dengue, él se encuentra en muy buen estado general, va a cumplir su agenda en Burú y Charoga. Lo va a hacer con algunas pequeñas restricciones y vamos a estar evaluando día a día para eventualmente darle el alta cuando así corresponda. ¿Qué tipo de dengue es? Sí, es el serotipo 4, el que es el serotipo dominante de esta epidemia, ¿verdad? Hacia finales de enero se espera la dispersión del virus por todo el territorio nacional, por lo que se registrará la mayor cantidad de casos. Los especialistas recomiendan el uso de repelentes de forma diaria, además de intensificar la eliminación de criaderos de mosquitos. Con 41 minutos en territorio nacional, 26 grados la temperatura actual. Ingeniero, ¿qué ocurre? ¿En cuánto tiempo finalmente una cubierta termina, si queda como residuo, se desintegra? No, por la composición que tiene la cubierta, está compuesta de compuestos químicos muy complejos, orgánicos, derivados de hidrocarburos, y también tiene componentes inorgánicos y que por las características que tiene no son biodegradables, ¿verdad? O sea que tardan hasta 1000 años para que se desintegre totalmente, ¿verdad? En la naturaleza. ¿Alguna solución tenemos que encontrar con el tema de la cubierta? A no ser que el otro problema que plantea también es que es combustible, o sea, que se quema. Pero al quemar emite, ¿verdad? Contaminantes mucho más tóxicos, ¿verdad? En el aire, dioxinas y furanos, material particulado y todo, digamos, los compuestos contaminantes propios de una combustión, ¿verdad? O sea, la quema a cielo abierto es tan peligroso como botarlo también y que propicie la proliferación de mosquitos, ¿no? Claro, pero se vuelve tóxico, ¿no? Pero digo que alguna solución hay que encontrar con el tema de las cubiertas porque van a seguir estos hoteles de los mosquitos. No, y la cuestión es responsabilizarle, ¿verdad? Hay en gestión ambiental, en derecho ambiental, hay un principio que se aplica en la mayoría de los países de responsabilidad extendida del productor, ¿verdad? De repente, la capacidad de gestión de los residuos rebasa, por ejemplo, la gestión de los municipios cuando el residuo es complejo. Entonces, hay residuos que por su complejidad, la responsabilidad debe asumirlo, ¿verdad? El productor del producto, ¿verdad? Que una vez usado ese producto genera el residuo. Entonces, en el caso de las cubiertas, lo que normalmente, se hace es, se le responsabiliza a los que venden las cubiertas en cuanto a la gestión de las cubiertas, no a los municipios, en la mayoría de los países. Ingeniero, ¿cuántos huevos pueden criarse en una cubierta? Y de acuerdo a la literatura, te dice que un mosquito tiene un periodo, en la hembra, de 30 días, el ciclo de vida, ¿no? Ciclo de vida. Y en ese ciclo de vida creo que hasta 3.000 huevos pueden depositar. Las hembras. Las hembras. Sí. Y son las únicas que ponen huevos, ¿no? Y de los cuales creo que puede eclosionar el 50%, 1.500 mosquitos más o menos, ¿verdad? Solo la hembra es la que pica. Y solamente la hembra es la que pica. Y hay que entender, no es que el mosquito está enfermo, no. El mosquito le picó a una persona ya infectada con dengue, ¿verdad? Y ahí se infectó, ¿verdad? Y eso transmite a otra persona que no está infectada. O sea, ese es el ciclo del vector. Qué terrible realmente. Por eso que muchas veces
lo que se busca es aislar a la persona que está afectada. Y no todos los Aedes que te pican no está infectado con dengue. No todos los mosquitos que te pican también tienen dengue, que son Aedes, ¿no? Claro, tienen... o sea que es muy aleatorio el tema. Claro, porque el anófeles creo que no tiene... El Aedes es el único que tiene. Pero no todos los Aedes están infectados también. Ajá. No todos los Aedes están infectados. Claro, pero es imposible distinguir. Es imposible de distinguir, es imposible de distinguir. A ver, finalmente, las cubiertas que siguen indudablemente, de aquí a 5 años, si es que no le damos una solución, en términos ambientales va a ser un problema para nuestro país. Lo que pasa es que hay una cuestión que en dos cosas tenemos que ser un poco más rígidos, ¿no? Y vigorosos, ¿no? Uno, el tema de la concienciación de la educación ambiental y también en la aplicación de la normativa. Tenemos que irnos por las sanciones, no hay caso. En ese sentido tenemos que ser rigurosos. El problema de las sanciones que tenemos con nuestra normativa es que son recurribles las sanciones administrativas en el ámbito penal, en el ámbito judicial, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de residuos sólidos urbanos dice que hasta 10.000 jornales mínimos puede ser el monto de la multa, depende de la gravedad de la infracción, tipifica la infracción, ¿verdad? Y de repente se le abre un sumario, ¿verdad? Se establece la pena, por ejemplo, 5.000 jornales, ¿verdad? Y eso después pide una reconsideración, ¿verdad? A la autoridad administrativa, y si la autoridad administrativa, en el caso de MAE, se ratifica, eso se va al Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Y de repente ahí se tuerce el tema, ¿verdad? Pasa por una cuestión de proceso judicial también, ¿verdad? A ver, queremos compartir más bien contigo, ingeniero, porque nos estás ayudando bastante con el tema de las cubiertas. Esto ya es un reciclaje con un toque de manualidad, creatividad, que queda muy lindo, ¿verdad? Pero para estos casos no es que se utilizan muchas cubiertas. No, pero en el caso, por ejemplo, de que no hay opción, o sea, que nosotros mismos podemos buscar, o sea, que manualmente trabajar en nuestras casas, trabajar en las escuelas, las municipalidades en los colegios, también van a ayudar bastante. Por ejemplo, llamar a licitación de equipamientos de plaza, pero que esos equipamientos estén hechos en base a cubierta. En base a cubierta. Eso va a ser una interesante actividad. Tenemos que echar mano de todas las alternativas existentes, ¿verdad? Porque todas las alternativas son válidas, ¿no? ¿Verdad? O sea, entre tirar la cubierta y buscar la alternativa, ¿verdad? Y actuar y hacerlo, concretarlo, reciclar esa cubierta en manualidades, ya sea para hacer puffs, para hacer banco de plaza, ¿verdad? El CENEPA tiene un manual bastante interesante que elaboró en el año 2009. Yo tengo la copia de eso, donde hay varias alternativas de manualidades que se pueden hacer en la casa, en el barrio, con las cubiertas. Inclusive se pueden hacer cuencos para lavar ropa, se puede hacer carretilla, se puede hacer plantera. Sí, porque anteriormente se hacían esas, a ver, si cabe la expresión, palanganas de cubierta. Se puede ¿verdad? hacer también. Con unos mangos así. Con unos mangos, sí. A ver, carretilla se puede hacer. A ver, tenemos mensajes de la gente, queremos compartir aquí con el ingeniero, muy interesante. A ver, la solución, como en otros países, es generar combustible a partir de cubiertas y plásticos. Cada municipio podría tener un reactor para ello y utilizar el combustible. Aquí en Paraguay estamos ya haciendo ensayos pilotos disponibles para nuestro país. Hemos ofrecido a la Gobernación de Central y ni bollo, dice. Triste pero real. El poco interés hacia la gente que desarrolla soluciones para nuestro país. ¿Quién es el señor o el ingeniero? Pasen por favor ese dato. Es la solución real. El proceso se llama pirólisis. Y no genera dioxinas ni furanos. Produce diésel y nafta, dice este televidente. Hay una cuestión que hay que entender. El tema de la dioxina y furano, todos los procesos, como le llamamos, puntos calientes. Hay 10 categorías de puntos calientes, ya sea industriales, donde hay quema, hay potencial de emisión de dioxina y furano. Cuando se desarrolla entre la temperatura entre 750 y 850 grados, es en condiciones controladas,
es, digamos, las condiciones ideales donde se genera la menor cantidad de dioxina, ¿no? Pero los gases que se generan ahí deben someterse a un proceso térmico, ¿verdad?, de postcombustión, de calentamiento de más o menos por encima de 1200 grados centígrados por una fracción de 2 segundos. Eso te dice la técnica, ¿no? Sí. Pero a esa temperatura el gas no se puede liberar a la atmósfera. Eso después tiene que someter otra vez a un proceso de enfriamiento brusco. Claro. O sea, eso es pura tecnología y eso encarece el tema. Es muy costoso. ¿Verdad? O sea, que tiene que tener la pirólisis, tiene que tener un dispositivo de tratamiento de gases de remoción de las dioxinas que se forman. O sea, en todos los procesos de combustión donde hay materia orgánica, en pequeña fracción hay cloro, en menor o mayor grado. Eso es categórico. Entonces, todos los dispositivos, ya sea de pirólisis, tienen que tener un dispositivo de tratamiento de emisiones. Sí. Para englobar la idea sería insostenible en términos económicos para las municipalidades. En términos económicos. O sea, técnicamente es viable, ¿verdad? Sí, sí. Pero económicamente es la cuestión, por ahí va. Se entiende, ingeniero, se entiende perfectamente. A ver, tenemos más mensajes rápidamente, así lo compartimos con el ingeniero, ya que el tiempo pasa volando. Una consulta técnica, ¿qué pasó con la máquina de destrucción de cubiertas en desuso que alguna vez se compró con dinero de los contribuyentes de la ciudad de Asunción? Fue con Ebony o tractor amarillo, creo, dice. Tractor amarillo se refiere a Arnaldo Sabaniego. De lo que, conocimiento de lo que yo tengo conocimiento, eso fue una donación de la OPS. ¿Sigue operando eso? En realidad que esa trituradora era muy ineficiente, era de bajo costo, ¿verdad? Y la cantidad de cubierta que trituraba era ínfima con la cantidad que había. En proceso de operación, se acumuló tanta cubierta ahí en la planta asfáltica, acá en el barrio San Felipe, sí, tiene. Se entiende perfectamente. Y en una oportunidad, un grupo de chicos se fueron a fumar ahí, le metieron fuego a las cubiertas y se quemó. Con incendio. Hubo un incendio ahí y ahí paró el tema de la trituradora. Ingeniero, a ver, entonces, para ir cerrando algunas ideas que han quedado y que deben quedar bien claras. Lo que ocurre con las cubiertas no pasa con el vidrio y con otros productos que sí tienen valor para el reciclaje, entonces el reciclador va, junta y vende. No ocurre eso con la cubierta. Por eso es que no es tan atractivo para la gente. No es tan atractivo la cubierta. Porque si eso ocurriese, iban a estar todos atrás de la cubierta. Porque ocurre con las latas, por ejemplo. Sí. Vos te vas a una fiesta o donde sea y la gente está pescando ya para que eches tu lata y vas juntando en la bolsita. Todo lo que es botellas PET, ¿verdad? Que contienen bebidas, plásticos PET, ¿verdad? De productos alimenticios. También botellas que contienen productos alimenticios de polietileno de alta densidad. Eso tiene su valor. Hay 20 tipos de plástico. De los 20 tipos de plástico, 6 tipos de plástico son reciclables. El plástico es todo un problema a nivel global. 400 millones de toneladas de residuos plásticos generamos en todo el mundo. Y solamente existe 10% de capacidad instalada para reciclarlo. Es todo un problema entre los países. Recientemente, el año pasado, en la conferencia de las partes del convenio de Basilea, se tuvo que incluir, ¿verdad?, entre los residuos a controlar, ¿verdad?, el tráfico transfronterizo, los plásticos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los países, de manera soberana, digan, no, yo no quiero que me traigan plástico acá, legalmente. Y si ese país asume eso, el país que va a enviar tiene prohibido enviarlo, ¿no? Si es signatario del convenio de Basilea. A partir de este año se está manejando el tema de plástico acá. Ingeniero, te agradecemos mucho, se nos fue el tiempo, apasionante el tema que hemos abordado contigo, probablemente han quedado aristas en el tintero, pero lo vamos a hacer en otra entrevista, en otro encuentro también aquí en Puntos de Vista. Gracias, ingeniero. Gracias a usted por la invitación, muy amable. Muy amable. El ingeniero nos acompañó en esta edición de Puntos de Vista. A continuación llega el completo resumen de las noticias, así que quédense con nosotros por su atención. Muchas gracias.